Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, yo estoy genial y con muchísima energía. Y bueno, como ya habrán visto por el título, hoy vamos a sumergirnos en un tema que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. ¿Están listos para un poquito de chisme, de drama, de amor, y de nuestros amados turcos? Perfecto. Hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas y recordadas de las telenovelas turcas, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, los protagonistas de Erkenci-Kuş, o como la conocemos por aquí, Pájaro Soñador. Pero, ¿qué es lo que tanto alucina Can Yaman sobre Demet Özdemir? ¿Qué es lo que pasó? ¿Hubo algo más allá de la pantalla? Eso es lo que vamos a descubrir. Y por supuesto nos vamos a centrar en una situación específica que desató un revuelo en redes sociales y en los corazones de los fans, la salida del restaurante. Pero antes de sumergirnos de lleno en este chismecito, y porque sé que les gusta, les voy a recordar que si son nuevos por aquí, y aman el mundo de las novelas turcas, el chisme del bueno, y todo lo relacionado con Turquía, no se olviden de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de los vídeos que subo. Así no se pierden nada, y yo sé que son los primeros en enterarse de todo. Ya saben, el apoyo es fundamental. Bien, ahora sí, vámonos al grano. Todos recordamos Erkenci-Kuş, ¿verdad? Esa serie que nos enganchó a todos con su historia de amor, sus momentos divertidos, sus paisajes espectaculares y por supuesto con la química innegable entre Can Yaman y Demet Özdemir. De verdad, era algo que traspasaba la pantalla. Y como suele pasar en estos casos, los fans empezaron a fantasear con que esa magia fuera real, con que el amor de Sanem y Can se extendiera más allá del set de grabación. Y por un tiempo parecía que sus sueños se harían realidad. Durante la emisión de la serie y después hubo muchos rumores, fotos y vídeos que alimentaban las esperanzas de los fans. Se les veía juntos fuera del trabajo en eventos, en fotos que parecían muy íntimas, y bueno, las redes sociales explotaban. ¿Pero qué pasaba realmente? ¿Eran solo amigos? ¿Había algo más? Aquí es donde entra en juego el famoso que dijo Can Yaman al salir del restaurante. Porque claro, después de que la serie se convirtiera en un éxito mundial, los ojos de los medios y de los fans estaban puestos en cada uno de sus movimientos. Cualquier interacción entre ellos era analizada al milímetro. Y fue precisamente después de una salida de un restaurante, donde ambos actores compartieron una cena, cuando la situación se puso realmente interesante. Pero, ¿qué hizo de esta salida en particular tan especial? ¿Por qué se convirtió en un punto de inflexión en la percepción pública de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir? Para entenderlo, debemos analizar el contexto y los detalles que rodearon este evento. *** El fenómeno Erkenci-Kuş y la explosión de la Can Demet manía. ***. Antes de adentrarnos en la salida del restaurante, es crucial comprender el impacto de Erkenci-Kuş en la cultura popular y el fenómeno fan que generó. La serie, traducida a múltiples idiomas y transmitida en diversos países, cautivó a audiencias de todo el mundo con su historia de amor, comedia y drama. La trama, que gira en torno a Sanem, una joven soñadora que trabaja en una agencia de publicidad, y Can, el fotógrafo estrella de la empresa, se convirtió rápidamente en un éxito. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir fue fundamental para el éxito de la serie. Sus personajes, Sanem y Can, protagonizaron escenas románticas y cómicas que conquistaron los corazones de los espectadores. La pasión que generó la serie traspasó la pantalla. Los fans, ansiosos por más de Sanem y Can, comenzaron a especular sobre una posible relación en la vida real entre los actores. Las redes sociales se convirtieron en el epicentro de la Can Demet manía, donde los fans compartían fotos, vídeos y análisis de cualquier interacción entre Can y Demet. Cada gesto, cada mirada, cada comentario era diseccionado y analizado en busca de pruebas de un romance fuera de la ficción. Este fervor fanático, alimentado por la popularidad de la serie y la evidente química entre los actores, creó un ambiente propicio para la especulación y los rumores. Cualquier encuentro público entre Can y Demet, especialmente aquellos que parecían sugerir una intimidad, era recibido con gran entusiasmo y alimentaba las esperanzas de los fans. *** El contexto, la presión mediática y las expectativas de los fans. ***. La fama de Erkenci-Kuş colocó a Can Yaman y Demet Özdemir bajo una intensa presión mediática. Los paparazzi los perseguían constantemente buscando capturar imágenes y declaraciones que alimentaran el interés público.
Los medios de comunicación, aprovechando el éxito de la serie, se enfocaron en la vida personal de los actores, creando un ambiente donde cualquier interacción entre ellos era amplificada y analizada. Además de la presión mediática, los fans también ejercían una gran influencia. Sus expectativas sobre una posible relación entre Khan y Demet eran altas, y cualquier indicio de un romance era recibido con euforia. La pareja se convirtió en un icono romántico para muchos, y la idea de que su amor traspasara la pantalla era un sueño hecho realidad. En este contexto de intensa atención mediática y altas expectativas de los fans, la salida del restaurante se convirtió en un evento crucial. Cualquier gesto o comentario de Can Yaman sería interpretado como una señal de sus verdaderos sentimientos hacia Demet Özdemir. La presión era enorme y cualquier cosa que sucediera en esa salida sería analizada y comentada hasta la saciedad. *** La noche del restaurante, un encuentro bajo la lupa ***. La noche del restaurante fue, sin duda, un evento significativo en la historia de Can Demet. Aunque no existen grabaciones directas de la conversación entre Can y Demet, ni una transcripción literal de lo que se dijeron, los testimonios de quienes estuvieron presentes, junto con el análisis de las fotografías y vídeos tomados esa noche, ofrecen una visión fascinante de lo que pudo haber sucedido. Según los relatos de los testigos presenciales, la cena transcurrió en un ambiente agradable y distendido. Se dice que Can y Demet disfrutaron de la compañía mutua, rieron y conversaron animadamente. No obstante, fue al finalizar la cena, al salir del restaurante, cuando la situación se volvió realmente interesante. Es aquí donde las descripciones de Can Yaman se vuelven más vívidas y reveladoras. Los testimonios coinciden en señalar que Can parecía deslumbrado y cautivado por Demet. Los fotógrafos capturaron imágenes en las que Can miraba a Demet con una intensidad y una admiración evidentes. Su mirada, se decía, reflejaba una conexión profunda y un afecto especial. *** El análisis del lenguaje corporal, que revelaban los gestos, ***. Si bien no hay una frase textual que haya inmortalizado la salida del restaurante, el análisis del lenguaje corporal de Can Yaman proporciona pistas importantes sobre sus sentimientos hacia Demet Özdemir. Los expertos en comunicación no verbal analizaron las fotografías y vídeos, buscando señales de atracción y afecto. Los resultados de estos análisis fueron reveladores. Se observaron indicadores de interés romántico como mirada prolongada Can mantenía contacto visual prolongado con Demet, lo que sugiere una conexión emocional y un interés en ella. Sonrisa genuina la sonrisa de Can parecía sincera y auténtica, lo que indica una actitud positiva y de agrado hacia Demet. Postura abierta la postura de Can, con el cuerpo orientado hacia Demet, indicaba una disposición receptiva y un deseo de acercamiento. Toques sutiles aunque no se reportaron toques directos, la proximidad física y la forma en que Can se movía cerca de Demet sugerían un deseo de contacto. Estos indicadores, combinados con los testimonios de los presentes, reforzaron la idea de que Can Yaman sentía una fuerte atracción por Demet Özdemir. La admiración y el afecto que sentía por ella parecían evidentes en su lenguaje corporal. Las palabras no dichas, la admiración en el aire Si bien las palabras exactas que intercambiaron Can y Demet durante la salida del restaurante permanecen en el misterio, es evidente que la admiración de Can se manifestó de otras formas. Los testimonios hablan de piropos cumplidos y gestos de cariño, pero lo que más llamó la atención fue la conexión que ambos transmitían. La admiración de Can no se limitaba a las palabras. Su actitud, su mirada, su forma de interactuar con Demet revelaban un profundo respeto y aprecio. La forma en que la miraba, con un brillo especial en los ojos, sugería una conexión emocional y un interés romántico. En lugar de buscar una frase específica, es importante entender el contexto emocional y la atmósfera que se respiraba esa noche. La admiración de Can no se expresó solo a través de palabras, sino también a través de gestos, miradas y una conexión que traspasó la barrera del lenguaje. El debate abierto, amor verdadero o estrategia de marketing, La salida del restaurante y las especulaciones que generó, abrieron un debate apasionado entre los fans y los medios de comunicación. La pregunta central ¿era el amor entre Can y Demet una realidad o una estrategia de marketing para impulsar la serie y mantener el interés del público?
Los defensores del amor verdadero argumentaban que la química entre Khan y Demet era innegable, y que la admiración que se profesaban era evidente. Creían que su amor era auténtico y que había traspasado la pantalla. Los escépticos sostenían que la relación entre Khan y Demet era parte de una estrategia de marketing para mantener la popularidad de la serie. Creían que su supuesto romance era una forma de generar más interés y atención mediática. Una tercera opción, la amistad especial algunos reían que Khan y Demet eran buenos amigos, con una química increíble en la pantalla. Consideraban que la admiración que sentían era genuina, pero no necesariamente de naturaleza romántica. La realidad, como suele suceder, probablemente se encontraba en algún punto intermedio. Lo cierto es que la química entre Khan y Demet era innegable, y que la admiración y el cariño que se profesaban eran evidentes. No se puede determinar con certeza si hubo una relación romántica más allá de la amistad, pero lo que sí es seguro es que su conexión fue especial y que dejó una huella imborrable en los corazones de los fans. El legado de Khan Demet, un recuerdo que perdura. Independientemente de lo que haya sucedido realmente entre Khan Yaman y Demet Özdemir, lo cierto es que su conexión en Erkenzicus dejó una huella imborrable en la memoria de los fans. La serie y su historia de amor con sus momentos divertidos, sus paisajes espectaculares y, por supuesto, la química innegable entre sus protagonistas, siguen siendo recordados con cariño. La salida del restaurante y la supuesta admiración de Khan Yaman hacia Demet Özdemir es un capítulo más en la historia de este dúo que marcó una época. Aunque no hayan estado juntos en la vida real, nos regalaron momentos inolvidables y nos hicieron creer en el amor, en la magia y en los cuentos de hadas. La Khan Demet manía sigue viva en el corazón de los fans. Las redes sociales continúan siendo un espacio donde se comparten fotos, vídeos y recuerdos de la serie y de sus protagonistas. La conexión entre Khan Yaman y Demet Özdemir, aunque no se haya materializado en una relación romántica, sigue siendo motivo de conversación y de emoción. El después, caminos separados, recuerdos compartidos. Después del éxito de Erkenzicus, Khan Yaman y Demet Özdemir tomaron caminos separados. Ambos continuaron sus carreras, protagonizando nuevas series y proyectos. Sus vidas personales también tomaron rumbos distintos. Khan Yaman ha participado en varias series exitosas como Bay Jail y Sandokan, y ha ganado reconocimiento internacional. Ha viajado por el mundo y ha sido vinculado con otras mujeres. Demet Özdemir, por su parte, también ha cosechado éxitos en su carrera, protagonizando series como Dodunep Kaderindir y Anfara. Ha contraído matrimonio, aunque su relación llegó a su fin. A pesar de haber tomado caminos separados, el recuerdo de Erkenzicus y de su maravillosa conexión juntos sigue vivo en la memoria de los fans. La serie y sus protagonistas siguen siendo motivo de nostalgia y de alegría. Conclusión. Un capítulo inolvidable. La salida del restaurante y la supuesta admiración de Khan Yaman hacia Demet Özdemir es un capítulo más en la historia de amor y de drama que rodea a los protagonistas de Erkenzicus. La química entre ellos, evidente en la serie, generó expectativas y rumores que alimentaron la Khan Demet manía. Aunque no se pueda confirmar con certeza que sucedió realmente, la admiración de Khan hacia Demet fue evidente en su lenguaje corporal, sus gestos y su actitud. Independientemente de si hubo o no un romance, la conexión entre Khan Yaman y Demet Özdemir es un recuerdo que perdura en el corazón de los fans. Nos regalaron una historia de amor inolvidable y nos hicieron creer en la magia de los cuentos de hadas. El legado de Erkenzicus y de sus protagonistas es un testimonio del poder de la ficción y de la capacidad de las historias para conectar con las emociones del público. La Khan Demet manía sigue viva, y el recuerdo de su conexión sigue siendo motivo de conversación y de emoción. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta ampliación del tema, que les haya parecido interesante y que hayan disfrutado de este chismecito turco. Ya saben, el mundo de las novelas turcas es apasionante y siempre hay algo nuevo que descubrir. Si les gustó el vídeo, no se olviden de darle me gusta, de compartirlo con sus amigos y de dejarme sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre Khan y Demet? ¿Creen que hubo algo más que amistad entre ellos? Cuéntenmelo todo en los comentarios. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho.
Así no se pierden nada de lo que viene. Muchas gracias por verme. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.